Aquí viene. Ya esta risa me da. ¿Quién siquiera leyó el libro? ¿Quién leyó el libro? Nadie ni ella hoy, ni ella hoy. Me mantuvo ocupado haciendo Luis el Sí, video. o tú me mantuviste a mí, es muy diferente. Las dos cosas. Sí. Ahora la otra es más fácil. ¿Quién vio el libro? ¿Quién lo vio? Sí, entonces, eso, a ver siquiera, para recibir siquiera un consuelo. Exacto. Bien, hermanos, hoy realmente vamos nosotros a entrar a partir de aquí, de este subpunto número 4. Va a ser sumamente interesante prácticamente todo lo que vamos a decir porque nos va a ayudar a poder relacionar todo lo que vamos a ir mirando con la escritura misma. Ya comenzamos la semana que viene, pero cada vez se va a ir haciendo más y más interesante, por lo menos como yo lo veo y veo la importancia de todo lo que nosotros hemos estado aquí analizando. Si se acuerdan, la semana pasada nosotros comenzamos a ver quiénes eran los reyes, quiénes eran los gobernantes, quiénes eran los emperadores, cómo eran. Ahora nos toca a nosotros ver y en forma rápida, pero sumamente importante, entender quiénes eran los sacerdotes judíos. ¿Cuál era su manera de pensar? ¿Cómo ellos se desenvolvían dentro de ese gobierno al que estaban ellos sujetos? Bueno, hay un detalle sumamente importante. A los judíos le tocó estar prácticamente debajo todo el tiempo de aquella dinastía ptolomaica, que eran los mismos egipcios, y más luego los seleucidas, que también venían de la misma línea, y los Herodes, todos esos Herodes estuvieron ellos, y por último también los romanos. Sin embargo, el pueblo judío siempre consideraba que todos estos eran no más que usurpadores y que estaban realmente invadiendo su terreno, y ellos, a pesar de que tenían que tolerarlo, nunca jamás pudieron verlos a ellos como legítimos ni soberanos. Ese fue el problema que tuvo Roma básicamente con los judíos, y tuvieron unas cuantas guerras. No fue únicamente la que tuvieron en el 56 o 57 o la del 70, sino que tuvieron varios conflictos muchas veces. Por eso mismo, porque se rebelaban contra el imperio. Había una guerra porque ellos consideraban que ellos no tenían que meterse en sus territorios. Bueno, en el 70 fueron prácticamente desalojados por completo, y cerca de unos 1000 años estuvieron ellos vagando por el mundo. Ustedes sabían ese detalle, ¿no? Luego, ¿en qué tiempo se restablecen? ¿Ah? Sí, exacto. Dice Tim que ese es el milenio ya. Unos 1000 años, y no fue hasta que la famosa ONU, con una repartición horrible, ¿no?, que hizo en el 1948, devuelve a los judíos a su territorio. Y ellos estaban viviendo ahí, aún así, vivían ahí, pero no era su territorio y no estaba nada legal. Y era sumamente complicado el territorio porque al no estar repartido para quién le tocaba cada qué cosa, los mismos ingleses tenían muchísimo control ahí. ¿Se acuerdan de eso en la historia, no? Y eran situaciones muy difíciles las que vivían hasta que ya definitivamente le dan el territorio, pero a los palestinos, que eran los que prácticamente estaban considerados más dueños de ese territorio de Israel en esa fecha, le dan un poquitito de tierra muy pequeña. Yo quiero que ustedes vean dónde están los palestinos. Y la situación de los palestinos es triste porque ahora no lo quieren los judíos, ni tampoco lo quieren los árabes, los mismos árabes. Entonces lo marginan, lo ponen en una esquina, y realmente han sufrido mucho, bastante. Ellos reclaman que le den un poco más de tierra. ¿Se acuerdan de esas guerras en la Franja de Gaza?
Y esa es la eterna batalla que no sabemos dónde va a llegar eso. Pero realmente lo importante aquí es que en el tiempo de Cristo ellos siempre consideraron tanto a los romanos como a los Seleucidas, a los Ptolomeos como invasores y que no tenían ningún derecho sobre su territorio. Desde el tiempo de Moisés, pasando por los jueces, como dice Arturo aquí leyendo literalmente de él, los reyes y hasta Roma, los sacerdotes, habían jugado un papel preponderante ya que tenían la última palabra en atención de que hablaba de parte de que ellos hablaban de parte de Dios. ¿Se entiende eso? Esos eran los sacerdotes judíos. Era más fácil en el Antiguo Testamento, porque prácticamente era una nación que hasta después de la misma expatriación, los sacerdotes tenían la última palabra, que es un modelo que la iglesia en el antiguo, en la Edad Media, la iglesia adoptó ese mismo sentido, donde controlaba prácticamente a todos los reyes y ellos cuando hablaban tenían la última palabra de lo que había que hacer. Y asimismo trabajaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento y cuando tenían conflictos ya en tiempo de los romanos, la misma Roma pedía la última palabra al templo. ¿Qué pensaban? ¿Qué creían ellos de la propuesta que estaban haciendo el pueblo de Israel a través del rey? Y escuchaban más la terminación del sacerdote que la del rey. ¿Se acuerda que quienes llevaron a Cristo a juicio fueron los sacerdotes? Porque eran más importantes que el mismo Herodes. Ese era el asunto y los romanos lo sabían. Sabían que los judíos dependían más de lo que dijeran desde el templo para hacerse que lo que dijera el mismo Herodes. Definitivamente, entonces en ese momento se existía ese pequeño territorio que pertenecía a los romanos, que tenían que pagar tributo, que no podían hacer nada sin la orden de los romanos. Sin embargo, también tenían a Herodes o los Herodes que fungían como reyes, como etnarca o como tetrarca, pero tenían esa función y por encima de ellos siempre se consideraron los sacerdotes. No quiso decir nunca que estaban contentos los Herodes con esto, los cuales también se registran algunos altercados y algunos conflictos entre ellos en la misma historia. Está ahí. Pero siempre porque la mayoría apoyaba al templo. Tenía entonces que estar controlado el mismo rey. Y como el rey quería estar en paz con el pueblo y con Roma, tenía que ceder muchas de sus protestas. Eso pasaba. ¿Se fijan que ese detalle es importante? Con ese detalle importante, ahora tú lees y ves todo lo que está pasando. Ahora entiende por qué los sacerdotes fueron los que llevaron a Cristo para que lo condenaran. ¿Se entiende? Finalmente, ellos fueron los que influyeron en eso y lo llevaron ante Pilato. Pilato lo envía nuevamente pan de Herodes. Herodes lo envía nuevamente pan de Pilato y Pilato se lava las manos y entrega al Señor. Te conocen la historia. Ese es un detalle sumamente importante porque tiene mucho que ver a la hora de entender ciertos textos en la Escritura y el por qué esto funcionaba. Y yo sé que muchos solamente leen y se hacen una imagen y no entienden del por qué esto tuvo que ser así si teníamos un rey. Sí, porque en nuestros tiempos nuestro gobernante dan las órdenes y se hace todo a través de una corte. Pero una corte con personas del mismo estado o de la misma ciudadanía. Son los que rigen la corte. Y eso nos confunde un poco. Pero así funcionaban las cosas, debido a que por tradición los sacerdotes tenían un papel sumamente importante dentro de lo que había de hacerse en su comunidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Nadie? Una de las cosas que ya habíamos hablado al principio es esa paz romana, ese legado de la paz romana. Y aquí vamos a mencionar muchos de los beneficios que nos llegaron con ese tiempo de la paz romana. Y eso hizo prácticamente que el evangelio pudiera predicarse y expandirse rápidamente. Roma está en paz
Y es bueno entender, como yo también lo veo, otros realmente cuando hablamos de Roma, tal como Arturo lo ve y yo también lo puedo ver, así que Roma realmente no fue un imperio amable ni bondadoso. Todo fueron realmente perversos y crueles. Casi todos sus gobernadores. Yo no creo que ninguno podamos sacarlo como este fue el bueno. Unos fueron peores que otros, pero todos realmente se inclinaban a ser dioses ellos mismos. Hay quienes realmente magnifican y dignifican a ciertos emperadores y lo ven como los buenos, pero cuando tú lo analizas te das cuenta que todos estaban endiosados. Solo bastaba con que ellos pisaran el trono. Aparte de eso, la manera en que cada uno entraron, que fue muchas veces con trampas, con, eh, con cálculos mal hechos para engañar al otro y poder entrar, y de diversas maneras que no fueron justas ni lícitas, pero muchos entraron así, a ser emperadores. Y esa parte de Gálatas 4 al 5, me es bueno que nosotros podamos leerla. No sé si alguien me quiere ayudar a leer ese texto de Gálatas 4 al 5, porque esta parte de cuando vino el cumplimiento del tiempo es buenísimo que nosotros podamos leerla con conocimiento. ¿Qué significa esto, el cumplimiento del tiempo? ¿Qué se quiso decir cuando se habló esto en Gálatas? Capítulo 4 y 5. Son dos versículos, dos versículos prácticamente. ¿Quiere leerlo? Gerson los martes hasta se queda, bueno, nadie lo va a agarrar, así que yo me quedo aquí tranquilo. Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fíjate lo que la Escritura dice. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué yo tengo que pensar inmediatamente? Oh, hay un tiempo programado. Dios sabía exactamente el momento en el que tenía que venir. Ahora Él no iba a venir así, simplemente sin prepararlo todo. ¿No dice la Escritura que Dios es un Dios de orden? Miren, interesante. Ya vamos interpretando bien, Dios es un Dios de orden, tomamos esa parte y venimos aquí que cuando llegó el cumplimiento de ese tiempo es porque Él iba a venir cuando todo estuviera perfectamente organizado y preparado. Y mi hermano, por más que usted lo analice, vea la historia, si Cristo hubiese venido, vamos a ponerlo más cerca, aún unos 200 años antes, que era en tiempo cuando Alejandro estaba en su apogeo conquistando ciudades, ahí no había manera, conquistando pueblos, no había manera de que el evangelio pudiera expandirse. Sin embargo, tenía que sobresalir el idioma griego por la amplitud que tenía este idioma. El hebreo es muy corto, muy complicado para poder expresar todas las ideas. Y por eso dicen que dio tanto trabajo traducir el hebreo al griego en aquel momento que se tradujo la escritura aramea y hebrea en la Septuaginta, porque había que buscar palabras para dar amplitud a lo que ellos estaban expresando y darlo a entender. Pero el griego tenía palabras claves y tenía incluso, es mucho más amplio que la gramática nuestra que tenemos. Puede expresar en lo que es el auristo griego una idea que se expresa ahora y permanece para siempre. Nosotros no podemos tener un verbo que haga eso, sino que tenemos que expresar que lo que estamos diciendo se hizo con el propósito de que permanezca para siempre. Y es por eso que muchas veces al traducir tenemos que ver, pero ¿qué verbo se usó aquí? Entonces cuando hablamos de último tiempo, está hablando
exactamente en esa expresión auristo aquí, para decir que esto va a continuar ya como manera única y que no va a tener que volverse a repetir y que habrá más tiempo, sino que de aquí este es el último tiempo, no hay más tiempo. Y tenía que expresarse de esa manera. Y los griegos lo entendían. Entonces eso hizo más fácil, con otras palabras y con otras expresiones, poder explicar con más amplitud lo que era el Evangelio a través de Cristo. Porque se le iba a hacer complicado a los judíos entender que este Mesías que ha llegado fuera el que ellos estaban esperando. Tenían que entender con amplitud, explicada claramente con lo que se había dicho antes en el hebreo y con lo que ahora se dice a través de toda la persona de Cristo, verlo de una manera más amplia y explicada en un idioma que podía ser entendido en gran manera. Eso es un punto importantísimo. Yo sé que esto lo estamos diciendo, pero tendríamos que adentrarnos más y verlo de manera práctica y nosotros analizar todo lo que el griego en sí significa. Es tan grande que hoy nosotros tenemos que ir a la gramática griega para poder entender muchas de las expresiones que mismo Pablo dijo, porque Pablo era realmente una persona con palabras muy ordenadas. Pablo no era como Pedro, y él prefirió, el mismo Pablo, siendo un judío que amaba ser judío, escribir en griego, porque podía explicar mejor lo que él quería decir. Y esos son detalles sumamente importantes. Eso de la paz romana implicaba seguridad, carreteras romanas que comunicaban prácticamente todas las ciudades que tenía Roma como conquista, y eso hizo el libre acceso a todos esos negocios de manera más rápida y que Roma se pudiera mover. De tal manera que Roma duró 1000 años, y es como siempre, duró 1000 años por conveniencia de los demás pueblos. Los demás pueblos, aunque odiaban a Roma, les convenía tener a Roma donde estaba, por asunto de sus negocios. Incluso podían defenderla para que no, aún siendo enemigos, la defendían para que no desapareciera. Esas son cosas extrañas. Pero cuando a medida que con el tiempo Roma realmente se fue debilitando y fue decayendo en gran manera, ya para los años 300 y pico, después de Cristo, de ahí en adelante comienzan los problemas. Comienzan entonces a rebelarse muchas de las regiones que tenían a su lado y a lo que ellos llamaban bárbaros. Y muchos comenzaron a irse en contra de Roma hasta que finalmente la derrotan. Eso de los acueductos, ustedes lo ven fácil hoy, bueno, porque hoy tenemos agua en nuestras casas, nos llega facilito por las tuberías, digo, en algunos lugares en este país, pero nosotros, lo que vivimos en mi país, hay lugares que el agua llega por semana. Cada semana llega un poco de agua. Pero los romanos llegaron a tener agua y poner agua en las casas de sus ciudadanos. Y eso era algo sumamente asombroso, algo que no volvió a suceder en la Edad Media, porque ellos dejaron caer todo. Pero los romanos tenían baños públicos, ¿se acuerdan de esos famosos baños públicos en Roma? Que los mismos emperadores les gustaba muchas veces ir y bañarse en esos baños públicos, teniendo baños en sus palacios, pero para compartir con las personas. Ahora, cuando el emperador iba, era el pánico. Es como todo, ¿no? Viene el César. Es posible que muchos no quisieran estar ahí, nada más que por la presencia, pero lo hacían para compartir con el pueblo, ¿sabes? Porque yo soy bueno y yo soy amable y yo quiero a mi nación. Todos los políticos son así. No hay uno que no exprese eso, diciéndole que aman a las personas, a pesar, van a decirlo sin importar si está subiendo la gasolina. Como quiera van a decir que los aman. Como quiera. Estos acueductos fueron sumamente importantes. Por eso es que nosotros hablamos la semana pasada de que Herodes construyó una piscina para él,
Dice, bueno, pero es una piscina. Dice, pero espérate, es una piscina en ese tiempo. Donde, no sé si ustedes conocen de esa cultura, pero permítanme decirle, ellos no tenían un jabón para bañarse. Es increíble. Y a los reyes, los privilegiados, ellos lo bañaban, como lo que tenían para bañarlo, era raspándole el sucio. Así le quitaban. Y a muchos le hacían daño en la piel. Y muchos de los que lo servían morían porque lo mandaban a matar si le hacían un rasguño mientras lo bañaban. Un sinnúmero de cosas complicadas. Para lavar la ropa, ellos encontraron que realmente limpiaba la ropa perfectamente la orina por el amoníaco. Y con eso lavaban las ropas y muchas veces yo me imagino el mal olor que tenían las personas con la ropa lavada, porque era lo que blanqueaba las vestiduras. Pero así fueron tratando de avanzar. Por eso es que yo tengo también algunas... cuando dicen que en la Edad Media todo se estancó, no todo se estancó en la Edad Media. Hubieron grandes construcciones, fueron realmente sí descuidados en muchas cosas, pero ellos también fueron descubriendo en ese, incluso al final, ya para el siglo XII también se hicieron universidades y esas cosas que se establecieron y fueron avanzando bastante, poco a poco. Lo que pasa es que la situación en la que ellos cayeron de gobierno, una iglesia controlándolo todo, quitándole a los campesinos lo que tenían y ellos administrándolo todo, se hizo muy difícil el progreso y el avance. Ya no había un imperio tratando de edificar una nación, sino una iglesia tratando de controlarlo todo. Y triste que lo digamos así, pero es una realidad. Eso no lo pueden negar, ni ellos mismos saben que muchos de ellos no lo niegan. Lo de la iglesia católica saben que fue así. Incluso Juan Pablo II pidió perdón por muchas de las cosas que se hicieron en la Edad Media. O sea, Juan Pablo en el siglo XX. Ahora pide perdón por tantas cosas que se hicieron. Como pidió también perdón por la Inquisición, todas esas cosas. Ese es el mundo que nos toca, es un mundo extraño, es un mundo que nosotros diríamos, bueno, pero está loco el mundo. No, ese es el pecado y así vamos a estar. Las cosas no van a ser diferentes nunca. El hombre siempre ha tenido que entender de que la única manera de sobrevivir en este mundo es estando de la mano de Dios. Cuando el pueblo de Israel no lo entendió, fueron cautivos a Babilonia. Y Dios le fue dando muchísimos chances para que entendieran, entendieran, esto es lo que le va a tocar. Y esto debe ser una lección para todos nosotros. Ya hablamos de esto, de la filosofía, de la filosofía greco-romana. Pero este detalle es importante sobre las religiones antiguas. Habiendo decaído, ocurre algo sumamente importante. Cuando decaen las religiones. Los griegos mantienen toda su mitología, pero acuérdense que ellos realmente, vamos a ver eso un poquito más adelante ya con más detalle, pero al haber decaído las religiones en gran manera y quedarse únicamente con esta mitología griega y el cristianismo y los judíos y el cristianismo prácticamente como llevando cierta pugna, pero queriendo decir lo mismo, pero que no creían que ese Cristo era el Mesías. De tal manera que cuando Cristo viene y en ese decaimiento y muchos de los gentiles que se sentían decepcionados de lo que estaba pasando dentro de sus religiones, habían comenzado a entender y a ver lo que era realmente el camino de la verdad a través de Cristo. Eran tiempos difíciles donde muchos por un discurso llegaban a cobrar. No sé si ustedes han escuchado acerca de los sofistas. Los sofistas lo que hacían era simplemente pararse en una esquina y comenzar a dar un discurso, pero pagado. Había que pagarle para ellos decir cualquier cosa. Había como deseo de escuchar cosas nuevas. ¿No se acuerdan que cuando Pablo fue a Atenas pasó lo mismo? Todo el mundo se reunió a ver a este hombre que decía cosas diferentes. ¿Qué está diciendo? Hasta que habló de la resurrección y le dijo, no, después, más luego te escucharemos. Pero mientras tanto estaban interesados en escucharle, porque querían escuchar algo nuevo. Pero en Atenas también muchos llegaron a conocer a Cristo a través de la predicación de Pablo. Y a pesar de que tenían dioses en cada esquina, tenían un Dios para cada cosa.
Como Pablo le dijo, dice, yo observo que ustedes realmente son muy fervorosos en la adoración. Y que tenéis muchos dioses. Y que también hay una imagen a un dios, porque ellos dicen, bueno, por si se me escapa uno, a ese que no se ve. Era que tenían todos los dioses. Y dice, a ese Dios que ustedes no conocen y que no lo ven, ese Dios es el que yo vengo a traerle. ¿Se acuerdan de esa predicación en Atenas? Algo maravilloso, es glorioso, ¿no? Y eso me ayuda a mí a ver a todos nosotros que Dios tiene todo en control, es que no hay un detalle que se le escape. Cuando tú haces cosas como estas y comienzas a ver al mundo tratando de entender todo lo que nos pasa y buscando ciertos conocimientos por todos los lados, y que nosotros podemos ver las cosas tan claramente solamente con 2 o 3 palabras, decimos, Señor, pero ¿qué es esto? La verdad de Dios expresada en su palabra, escrita, utilizando hombres inspirados por Él, no es difícil de entender. Es fácil de entender y apegada a la realidad nuestra. De una manera que el hombre no puede rechazarla. No hay esfuerzo que el hombre haga para tratar de distorsionar las escrituras. Realmente en ese decaimiento, la gente estaba buscando respuestas espirituales a sus inquietudes. Por doquier. Era una era en que la religión degeneraba, muchos gentiles y que muchos gentiles eran atraídos a los judíos y se convertían, como ya hemos dicho, eso lo dijimos hace un momentito. Y comenzaban a temer a Dios. Había oportunidad de explicar. Cuando todo el mundo está interesado, como estaba antes, en un tiempecito atrás, 200, 300 años, tal vez menos, en seguir a sus dioses, no querían escuchar nada. Le pongo un ejemplo. Yo creo que a todos, por esta cultura nuestra hispana, de haber sido evangelizado, no con el Evangelio de Cristo, sino con el Evangelio de Cristo más tradiciones, como fue evangelizado todo México, incluso mi país, todo, y realmente no fuimos evangelizados. Cuando tú tratas de hablar con una persona que está religiosamente adaptada a lo que ha visto desde que nació, y que tú dices no es así, lo primero que hace es cerrar sus oídos y dice, a mí no me tienes que decir, yo nací así y así moriré. ¿Quién ha escuchado eso? No hay quien le entre. Así he nacido y así moriré. Cada vez que yo oigo esa expresión, yo digo, eso dices tú. Si el Señor te llama, Él va a preparar el ambiente. Y va a prepararlo todo para que tú abras los ojos y ahora quieras escuchar. Mientras ellos estaban entretenidos en adorar sus dioses y pensaban que era lo mejor y que vino otra gente a decir otras cosas diferentes. Hermano, allá en mi país hubo un tiempo que cuando empezaron a evangelizar, y básicamente quienes iniciaron la evangelización del Evangelio de Cristo fueron los pentecostales, hubo mucho rechazo. Y luego cuando llegan los bautistas, estos son otros católicos disfrazados. Luego aceptan a los bautistas. Luego vienen los reformados con más rigurosidad. Dicen, no, ahora sí es verdad que esto sí es que están mal. Porque entonces lo atacaban los bautistas, los pentecostales y todo el mundo. Y no querían escuchar. ¿Qué tú piensas? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Al final, después de haber escuchado, porque Dios creó el ambiente, hoy en día predican juntos bautistas y reformados juntos. A tal grado de que han terminado poniéndose bautistas reformados. ¿Ustedes han escuchado ese nombre? Bautistas reformados. La misma cosa. Como lo mismo. Solamente también tenemos una variedad ahora en el bautismo. Pero fíjense, eran rechazos hasta que se escucha. Dios es quien prepara todo
para que tengan que escuchar. Eso fue lo que pasó con los gentiles, que estaban ciegos, no querían escuchar nada hasta que Dios ordenó todo, preparó todo. Empiezan a descaer todas esas religiones paganas, comienzan a tener muchísimas frustraciones, incongruencias entre ellos, filósofos que se levantaron solamente a filosofar y que ya no le querían escuchar, los templos fueron cerrados, muchos de ellos. Entonces esto abre las puertas para que ahora se comience a predicar el evangelio. Eso se refiere Gálatas cuando dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el tiempo preciso para que el evangelio sea dado a conocer y los oídos sean abiertos, como pasó en Pentecostés, que se convirtieron con 2 o 3 palabras de Pedro, 3,000 personas. ¿Usted cree que eso pasa tan fácilmente? Es que Dios todo lo tiene organizado, no somos nosotros. Pero tampoco podemos nosotros ser hipercalvinistas y decir, no, hay que predicar, que Dios tiene todo en sus manos, como veíamos el domingo pasado. No podemos hacer eso. Tenemos realmente que cumplir con esa parte de la cual Dios nos dotó a cada uno de nosotros, llamado responsabilidad. Porque los hombres se van a salvar, como dice Pablo en Corintios, por la locura de ¿qué? De la predicación. ¿Y quiénes son los que van a predicar? ¿Los ángeles van a venir a predicar? Somos nosotros. Y así se van a salvar los hombres. Así que hay que predicar el evangelio, hay que enseñarlo. Y yo estoy de acuerdo con un hermano que decía que los creyentes debemos predicar como si el hombre jamás hubiese sido predestinado. Predicar lo demás de esa manera. Aquí hay cosas en el siguiente punto, en el segundo punto que vamos a tratar, y es hablar del mundo cultural de esa época. ¿Cuál era la cultura básica? Bueno, es que ya dijimos, es una cultura diferente a la nuestra hoy en día. Sí, pero ¿qué fue lo que la hizo diferente? ¿Qué era lo que la hacía diferente? Y en ese momento tuvieron que ser expresadas las palabras que fueron expresadas como escritura. Ahí estás tú, tenemos la Biblia en nuestras manos, la abrimos, pero fue escrita en estos tiempos y con esa cultura. Y tú no puedes traer cada expresión, cada enseñanza, tú no la puedes traer como si se hubiese dicho ayer. Claro, los principios sacados de ahí son los mismos hoy en aplicación. Pero para yo llegar a aplicar ese principio de manera clara, perfecta y correcta, yo tengo necesariamente que tener noción de lo que era esa cultura, cómo vivían. Ha sido una cultura tan fuerte porque fue hecha bajo todo ese poder griego, ese idioma griego, esa lingüística griega, y esa es una influencia que hasta el día de hoy la tenemos nosotros. Los romanos no pudieron despegarse de ella a pesar de ser un gran imperio, de tal manera que tuvieron que tener su idioma para la presidencia o para el imperio, para el palacio, y el pueblo hablaba griego. Fue tan grande que hasta los mismos judíos hablaban griego. Muchos de los hijos de judíos no hablaban la lengua judía, hablaban griego. Y siempre pongo el mismo ejemplo de lo que pasa aquí. Somos hispanos, somos hindú, somos chinos incluso, y tú ves que no hablan su idioma original, hablan inglés. Eso pasaba con esa cultura griega. Los humanos tal vez hubiesen querido, pero el asunto fue que adoptaron también los mismos dioses. Y los mismos dioses, toda esa mitología, era realmente un mundo lleno de filosofías que te arropaba,
que se adueñaba de tu control solamente por decir yo creo y acepto estos dioses. Fue tan bien organizado y preparado todo para que los hombres que adoptaran esas creencias se quedaran totalmente, que aunque fueran siendo como si fueran de otra nación, pero sin poder serlo. ¿Me explico? Porque ya te dependían en todo de esa cultura. El Imperio Romano caminó y tuvo que fomentar la misma cultura griega. Eso me acuerda Alejandro Magno, que a César, que él quería ser como Alejandro Magno. Ese era su ídolo. Y llegó a llorar porque a la edad que él tenía no había podido conquistar todo lo que Alejandro Magno había conquistado en menos edad de la que él tenía hasta ese momento. Por eso que lo dio todo por el todo cuando conquistó las Galias. Nadie pensaba que él lo iba a hacer, pero iba con todo. Era morir o lograrlo. Interesante todas esas cosas. Esa fue la influencia griega. Desde el 320, ese periodo helenístico dura ¿hasta qué tiempo? ¿A qué se le llama periodo helenístico hoy en la historia para poderlo estudiar y analizarlo? Déjeme decirle, el término helenismo no aparece sino hasta el siglo XIX por un historiador alemán. No me acuerdo el nombre de él exactamente, porque es alemán el nombre. Y esos nombres, yo no lo entiendo. A mí se me va, me lo aprendo, se me va. Da el término los helenistas, y ahí se comienza a estudiar la historia de esa manera. Pero fíjese qué interesante todo esto. Es que el príncipe troyano, ya eso es, en la edad prácticamente, porque fíjese, está dividido para estudiar a los griegos en edad arcaica, edad clásica y edad helenística. Así es como está. Ahora, en esa edad clásica que abarca prácticamente todo lo que fueron hasta Alejandro Magno con todo, pero haciendo una división en ese tiempo donde Alejandro Magno hace su conquista hasta la última reina. ¿Se acuerdan de la muerte de Marco Antonio y Cleopatra séptima? Porque hubieron muchas más Cleopatras atrás. Ese periodo, desde Alejandro Magno hasta la muerte de Cleopatra, se le considera tiempo helenístico. Ahora, en ese tiempo clásico, después de ahí, surge el por qué le llamaban los helenos. Arturo traduce helenismo, griegos, igual a griego. Y no está mal que lo diga, porque es exactamente eso. Pero tiene una explicación un poquito más ampliada para poder entender del porqué del nombre. Y es que el príncipe troyano, ¿se acuerdan de esa conquista de entrar y conquistar Troya, no? Sí, con el caballo de Troya. Él simplemente tenía prácticamente lo relativo de héroe. Heleno, héroe. Ellos veían, ahí están los héroes, los helenos. Pero el problema es que ese mismo nombre que se le puso a ese príncipe había sido tomado de una diosa llamada Helena, que decían que era la hija de Zeus. Y eso era fantástico, ponerle el nombre a un hijo con ese nombre. Eso hizo que le dieran ese endómino, como le llaman. No es un gentilicio, sino como tú le llamas, por ejemplo, a una persona que es de un país. Por ejemplo, los catrachos. ¿Dónde son los catrachos? De Honduras, ¿verdad? Y los chilangos son regiones. ¿Entiendes? Son regiones. Entonces le llaman, en mi país hay una parte que le llaman a los cibaeños. Lo estoy molestando y no se dieron cuenta. Son cibaeños. Entonces, ¿qué sucede? Esos son los helenos.
fue tan fuerte en esa comunidad donde estaba ese príncipe que a todos le llamaron helenos. Pero más tarde, debido a la popularidad y todo lo que fue de la aceptación que tuvo esa conquista, que a todos los griegos ya le llamaban helenos. Que en vez de llamarle griego eran helenos. Y por eso es que Arturo dice, bueno, ¿quién eran los helenos? Bueno, los griegos. ¿Entiendes? Y es fácil, yo concluyo, resumo y no hay problema. ¿Cómo es? No. Bueno, acuérdate como dijimos, cómo llegaron a levantarse los mismos griegos, al igual que los romanos. Fue prácticamente una mezcla. Todas esas naciones hacían mezcla por conquista, luego se hacían ciudadanos y vivían ahí y se fueron formando. Esa es otra historia. Ellos se fueron formando de diferentes regiones, porque crecían era por conquistas cercanas. Mientras más personas, por ejemplo, hay una comunidad que se está formando, pero hay otra más grande que va y la conquista y le quita todo lo que tiene. Y dice, bueno, vamos a aliarnos, punto, y vamos a hacer lo mismo. Van subiendo, van creciendo y adoptan el mismo nombre. Y ya. Por eso es que no hay prácticamente nadie que pueda decirse que es enteramente de una misma línea. Están prácticamente mezclados. Todos tenemos una mezcla de una forma o de otra. Ya eso es sumamente complicado también, porque se han hecho muchos estudios con respecto a eso, porque de dónde vienen los ojos así rasgados, bueno, pero que también lo tienen los vietnamitas, también lo tienen los filipinos, y qué es lo que está pasando. Miren, no nos vamos a meter ahí, ¿verdad que no? No creo, pero sí tiene una explicación todo esto, si les sirve de consuelo. Durante esa época del helenismo, 333 a.C., el idioma griego fue adoptado como el lenguaje, ya dijimos eso, del Mediterráneo oriental. Ahora lo está confirmando Arturo. Era el idioma del comercio. ¿Se acuerdan que dijimos eso hace un momento? De la educación y de la escritura. Ese era el griego. ¿Cómo salir de eso? Los romanos no pudieron. Aún para la gente que hablaba otra lengua de nacimiento, ya dijimos eso. Y dijimos también que hasta los judíos fueron influenciados por el griego al punto que en el siglo II antes de Jesucristo, estoy leyendo de Arturo aquí, el Antiguo Testamento hebreo y arameo fue traducido al griego en la ciudad de Alejandría. ¿Se acuerdan de todo eso? Cuando los libros eran sumamente buscados. Llegaba una embarcación y en vez de, era como si estuvieran buscando droga, era buscando un libro. ¿Se acuerdan? Y el que no lo quería dar, ¿se acuerdan? Te eliminaban o lo entregabas o pagabas por una copia. Que fue un tiempo en que los escribas se hicieron famosos y adquirieron muchísimo dinero. Esos escribas que ustedes ven del Antiguo Testamento no eran pobres, pero vinieron de esa dinastía, de ese linaje de Alejandría, porque lo buscaban para hacer traducciones, y más los hebreos que conocían, ellos eran interesantes. Ellos, por haberse desenvuelto entre tantas naciones y con tanto conflicto, por naturaleza hablaban varios idiomas. ¿Quién era más capacitado para ello poder hacer traducciones? Pero las traducciones, ¿se acuerdan que lo vimos? Que eso no era, dice, bueno, espera un momentito que te la hago ahí en 2 segundos. No, ellos no tenían computadora ni nada. Eso era asunto de 1 año y 2 años. Tú venías a buscarla después. Así de sencillo. Eso no es que era que ya llegó y pague, y si la quieres que yo comience, paga adelante. Si no, tampoco hay trato. Pero la responsabilidad era realmente obligatoria, porque si el escriba no cumplía, había juicio y lo mataban por no haber cumplido con lo que dijo que había hecho. Ven que las cosas buscan la manera de acomodarla y formarla para que todo funcione. Y son los mismos gobiernos. Si no lo hacemos así, entonces no funciona y se convierte en un caos. Hay que buscar la manera de que no sea un caos. Y esa es la razón por la que siempre cambian las leyes. Ahora mismo estamos en un caos, pero con muchas leyes dando vueltas por todos los lados. Ya no hay nada realmente en lo que tú puedas confiar, como algo que nos cuenta nuestro hermano ahorita cuando llegó, de que le suben el seguro en la misma compañía, a uno lo suben y a otro lo bajan. ¿Se entiende eso? No se entiende. Es una cosa que... Y si no, vaya a los servicios de inmigración para que usted vea orden. Ahí es que están ordenados ellos. Pero así estamos.
El Nuevo Testamento menciona mucho a los griegos. A veces simplemente significa no judíos o gentiles. ¿Se han visto eso? Que básicamente se traduce más gentiles. Personas que no pertenecían al grupo de los hebreos. Sencillo. Vamos a hacer como Arturo ahora. Esos eran gentiles. Tiene una explicación mucho más amplia, pero eso nos robaría mucho tiempo, de verdad, hermanos. ¿Qué tiempo tenemos? Yo creo que no tenemos mucho tiempo y hay varias cosas. Ahora, lo que sí le puedo decir, hermanos, es que, por favor, se estudien esto que sigue a continuación sobre el mundo religioso, porque esto es sumamente importante, porque lo van a estar utilizando constantemente. Acuérdense, esos ismos, alguien una vez me preguntó, ¿y qué para qué esos ismos? Porque a todo quieren buscarle un significado y un conflicto donde podamos discutir por los términos. No, es que simplemente esos ismos son realmente necesarios a la hora de poder estudiar, porque te llevan más rápidamente a un concepto que tú lo explicas con una palabra sobre lo que estaba sucediendo, que no tienes que usar tantas palabras. Por eso es que aquí nos vamos a encontrar con muchos ismos para poder explicar una forma de creencia que permanecía en aquel entonces de manera muy fuerte y que incluso fue tan fuerte que hasta el día de hoy muchos la siguen todavía practicando. Vamos a encontrar lo que es el panteísmo, que significa eso. Vamos a encontrar eso de lo que significaba la adoración al emperador, la adoración a lo oculto, el platonismo, y vamos a estar mirando, estudienlo con cuidado. No solamente lean Arturo, se los recomiendo, sigan buscando más información si tienen los medios. El gnosticismo, eso todavía realmente lo conocemos nosotros en nuestros tiempos, porque eso continúa. El neoplatonismo, el epicureísmo, así, todos esos ismos, estoicismo, que ustedes creen que no hay ninguna relación hoy en día, se van a dar cuenta de que sí la tienen. Y muchas de las cosas que hoy en día se están creyendo tienen sus raíces en estas. Y vamos a ver qué tanto tomaron, por ejemplo, los budistas de muchas de estas formas de enseñanzas en ese momento. Es necesario para saber a qué nos enfrentamos, hacia dónde vinimos. Me acuerdo en una conversación, Tim, con el papá de Heidi, porque él dice, hasta me llegó a decir, pero es que tú pareces budista. Dice, no, es que conozco de dónde vienen sus raíces y por qué vienen. Entonces él empezó a citarme, dice, si me vas a citar a fulano de tal. Y él me dijo, él hasta parece que fue budista. ¿Se acuerda de esa conversación? Sí. Ajá. Y fue interesante, porque él está muy empapado con el mundo budista, pero él no podía ver a Dios como una persona. Bueno, esto tiene realmente una explicación en la historia. ¿De dónde viene este concepto? De no poder ver a Dios como una persona. Del estoicismo. Así de sencillo. Otro ismo más. Y así vamos nosotros mirando ciertas cosas que hoy nos afectan y que afectaron en gran manera a los creyentes en ese entonces. Y vamos a ver con escritura algunos pasajes cuando entremos a lo que es ver libro por libro cómo enfrentaban a todas estas creencias. De tal manera que para nosotros poder entrar libro por libro vamos a tener que estar recordando muchas de estas cosas que ahora estamos mirando aquí. ¿Ven por qué esto es importante? Y es lo que le decimos muchas veces a los hermanos que entran a los seminarios. Mi hermano, en el seminario tú aprendes a utilizar herramientas. Pero realmente cuando tú comienzas a aprender es cuando tú comienzas a poner todo en práctica. Porque ahora llegas con un sinnúmero de información que tú llegas creyendo que sabes mucho, pero te vas a encontrar con cosas en el medio, con personas que creen diferente, hermanos en la iglesia
que han llevado una vida práctica entregada al Señor, con una vida práctica que tú no te le puedes acercar con todo el conocimiento que tú tengas. Porque ellos han aprendido a vivir de una manera práctica lo que es el cristianismo. De tal manera que se va a ser necesario para el creyente tener conocimiento, pero al mismo tiempo ser práctico. Poner tus pies sobre la tierra y comenzar a caminar. Donde te darás cuenta, según medida vaya madurando, de que el asunto no es hablar muy bonito, sino hablar preciso. ¿Se entiende? Y sobre todo, como veíamos el domingo pasado, hazlo con amor. No lo hagas para sobresalir ni para lucirte. Porque el Señor lo ve. Luego a ti como creyente, el amor que mismo que tiene el Señor te va a hacer que no te sientas cómodo. ¿No es eso lo que pasa? Ay, mi hermano, dígame usted que no. ¿Y cuántas veces nosotros cuando creemos que sabemos mucho, no nos da ese deseo de como querer sobresalir, ¿no? Y no lo hacemos con el corazón y el Señor te adoctrina, te enseña. Tenemos que bajar la guardia y decir, Señor, gracias por enseñarme, gracias por esta angustia, porque sé que viene de ti. Y así vamos aprendiendo, vamos madurando, aprendiendo, y aprendemos a escuchar. Ya no podemos sentar a aprender de quien el Señor traiga para aprender. Porque finalmente es Dios quien está hablando. Y Dios me ama tanto que prepara al que va a parar ahí con palabras no muy bonitas, no muy organizadas, pero eran las que yo necesitaba escuchar. Una de las cosas que yo amo del mundo pentecostal es que ellos dicen, cuando se habla de algo que exalta el Evangelio de Cristo, es amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Saben qué significa eso? Son palabras dichas directamente a Satanás. Que así sea. Satanás las escucha, se enfurece, se molesta. Hermano, un amén le duele a Satanás. Porque usted está diciendo en voz audible, que es la que él oye. Él no oye nuestros pensamientos. Él escucha cuando nos expresamos. Y cuando usted dice, amén, gloria a Dios, tiembla. Satanás no quiere escuchar esa palabra. Y yo amo eso de los pentecostales. A veces los hermanos piensan que nosotros cuando decimos algo muy fuerte, muy duro, estamos buscando un amén. No. Lo vamos a seguir diciendo aunque usted nos diga el amén, porque esto es para el Señor. Y tenemos que expresar lo que la palabra de Dios dice con esa integridad, con ese poder, con esa fuerza que realmente necesita ser dicha. Y eso es importante. Y al mismo tiempo estimula al predicador. Es una bendición. Entonces, usted no se imagina lo que es usted darle fuerza al que está predicando. Ánimo, gozo. Nos une, nos unifica. Decir amén es importante en el cuerpo de Cristo. Claro que a veces yo pienso que los pentecostales lo hacen mucho a veces como muletilla, pero qué bueno que lo digan. Qué bueno que lo digan. Un así sea, un así dice el Señor, debe ser dicho a Satanás. Que así sea, no como tú quieres. Que Él lo oiga. Y así huye de entre nosotros. ¿Ustedes creen eso? Realidad, realidad, mi hermano. Realidad. Porque no estamos batallando con seres de este mundo, sino contra huestes espirituales en los lugares celestes. Esa es la realidad bíblica. Vamos a orar, mi hermano amado José Luis. ¿Tú nos despides en oración? Bendito
Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, Señor, por darnos un día más, Señor, en el cual respiramos tu aire, vemos tu luz. Gracias por tu provisión, Señor. Gracias por poner en nuestro corazón el poder estar aquí para ser edificados en tu palabra, Señor, conocer más de la historia que viene trayendo, Señor, y conocer, Señor, los fundamentos de cómo la iglesia ha sido caminada, Señor. Gracias, Señor, por poner el deseo de nuestro pastor, Señor, para impartir esta clase, Señor. Danos, Señor, a nosotros siempre ese deseo y ese gozo de conocer más de ti en nuestros hogares para poder compartirlo aquí, Señor, cuando las clases están, Padre. Que tu nombre sea, Señor, glorificado en todo, Señor. Que nuestras actitudes, nuestras palabras, Señor, reflejen, Señor, de que somos tus hijos, Padre. Alabado sea tu nombre, Padre Celestial, por todas las generaciones, Señor. Que nuestra mente, nuestro cuerpo siempre estén centrados, Señor, en hacer tu voluntad, Señor. Cuida, Señor, nuestros seres queridos, aquellos que no te conocen, Señor. Tócalos, Señor. Reconocemos que todo tiene su tiempo debajo del sol y el tiempo tuyo, Padre, es perfecto, Señor. Tu justicia es perfecta. Para nosotros no, Padre. Y nosotros siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero que descansemos en ti, Padre. Porque todo lo que tú haces es perfecto. Y tú traes, Señor, a tu redil aquellos que ya tú has predeterminado, Señor, antes de la fundación del mundo, Señor. A nuestros hijos, Señor, tócalo, Señor, quebrántalo, humíllalo, de que ellos puedan ver la necesidad de que el mundo nada bueno trae, Señor. Pedimos por los gobernantes, Señor, y aquella élite, Señor, que todo lo que se está dando en el mundo, Señor, es en contra, Señor, de tu palabra, Señor. Todas las cosas que se aprueban, Señor, van en contra. Ya los hijos, Señor, se ponen en contra de los padres, Señor. Ya todo es normal para ellos, Padre. Quebrántalo, Señor, y trae los brazos de amor a tus pies, Padre. A nosotros como padres, Señor, danos las herramientas y el gozo, Señor, de que tú tienes el control, Señor. Y que un día, Señor, tú harás con nuestros hijos, Señor, lo que tú quieras hacer, Padre. Amén. Que descansemos en ti, Padre, y perdona nuestras faltas, Señor. Cuídanos, Señor, y guárdanos, Señor. En el nombre de nuestro Redentor, nuestro Salvador y Señor, Cristo Jesús. Amén. Basta decir, tengo que decirle esto. Ayer, saben que yo no entré a la oración porque yo pensaba